reduce la acción de la insulina o ambas alteraciones de forma combinada. Y la ADA define la diabetes mellitus como un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, lo que provoca una hiperglucemia debido a una producción inadecuada de insulina o a una resistencia de su acción. ¿Por qué es importante la insulina? La insulina, como ya lo mencionaron en temas anteriores, es una hormona que es secretada por las células beta del páncreas, de los glándula, actuando en la captación de la glucosa en los tejidos insulino dependientes, como el tejido esquelético, el tejido adiposo y otros más. Esto va a inhibir la gluconeogénesis hepática y promover el almacenamiento de los nutrientes. En ausencia o deficiencia de ese efecto, la glucosa no va a poder entrar a las células. Va a aumentar la producción hepática de la glucosa y se va a crear el metabolismo de lípidos y carbohidratos, así como la proteína. Se generan complicaciones microvasculares y macrovasculares con el tiempo. Y aquí podemos ver cómo tiene que ser necesaria la insulina para que pueda tratar la glucosa. En epidemiología, según el Atlas de diabetes de la edición número 11 de 2025, dice que 589 millones de adultos de 20 a 79 años viven actualmente con diabetes, lo que representa aproximadamente 1 de cada 9 adultos a nivel mundial. Entonces, si se dan cuenta, pues es una cifra muy alta. Se proyecta que esta cifra aumente a otros 153 millones para el año 2050, es decir, 1 de cada 8 adultos. Más del 81% de las personas con diabetes residen en países desarrollados. También se estima que el 43% de las personas con diabetes, que son alrededor de 253 millones de personas, no están diagnosticadas y que casi el 90% de ellos viven igual en el anterior en países con ingresos bajos y medios. La diabetes fue responsable de 3.4 millones de muertes en el 2024, lo que equivale a una muerte cada 9 segundos. Del 90 al 95% de los casos es diabetes tipo 2. Vamos a hablar sobre a nivel nacional. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la prevalencia total de diabetes en adultos mexicanos es del 18.3%, lo que equivale aproximadamente a 14.6 millones de personas a nivel nacional. De estos casos, el 12.6% corresponde a diabetes diagnosticada y el 5.8% a casos no diagnosticados. La prevalencia de diabetes es del 22.1%. También la diabetes es la segunda causa principal de muerte en México, según datos del INEGI del 2024. En México, en 2020, fallecieron 151.019 personas por esta enfermedad, lo que representó el 14% total de las defunciones del país. Y aquí en este mapa podemos ver el índice de mortalidad por diabetes, viendo que Veracruz es una de las más altas y la California Sur pues una de las más bajas. Sinaloa está en el tercer lugar. Y también vamos a hablar sobre el nivel mundial. En el año 2024 se decía que había 588.7 millones de personas con diabetes en el mundo y se proyecta que para el año 2050 hay 852.5 millones de personas, que será un aumento del 35% a nivel mundial. Y podemos ver que en África, en el 2024 existen 24.6 millones de personas con diabetes y para el año 2050 habrá un 59.5 millones de personas con diabetes, lo cual va a incrementar un 141% los casos de esto. Y viendo hacia este lado, le seguiría el oeste de Norteamérica, que aumentaría un 92%. ¿Cuáles son los factores epidemiológicos relevantes para tener diabetes? Pues una transición nutricional y sedentarismo, envejecimiento poblacional, urbanización y estrés psicosocial, predisposición genética en ciertas etnias como hispanos, afroamericanos, indígenas y asiáticos, así como antecedentes familiares, al aumentar de peso, por estar mucho tiempo con sedentarismo y por alimentación. Y aquí en esta cifra podemos ver cómo vamos desde el año 2000, se había 151 millones de personas con diabetes y para el año 2024 aumentó a 589, se cuadruplicó la cifra y la proyección era que en el 2025 iba a haber 380 millones de personas, sin embargo, pues aumentó, fue más la cifra de lo que se había proyectado.
Y para el año 2050 se proyecta que había 853 millones de personas, pero si vemos esta tabla, como vamos a observar que va a haber, me imagino que va a haber un poquito más de eso. Lo siguiente, ya con la clasificación de la diabetes como tal, pues se va a clasificar en 4 grupos principales y va a tener mecanismos o patológicos o etiológicos conocidos. La ADA también menciona que es diabetes 1, diabetes 2 y diabetes 3C, y aparte otros tipos de diabetes. En esos 4 grupos los enmarcan. Otros, el tipo 3 es gestacional y los otros son grupos específicos. Empezando con el tipo 1, pues vamos a ver que la etiología va a ser de 1A o 1D, con un 95% en la A y un 5% en la B. En la A va a ser de origen autoinmune, se van a detectar autoanticuerpos antes de aparición clínica, y el otro es idiopático sin causa autoinmune identificada. En la fisiopatología pues va a usar con trastorno catabólico como con ausencia casi total de insulina, elevación de glucagón y resistencia de células beta a la insulina. Y en ausencia de insulina, pues el hígado, el músculo y el tejido adiposo no van a captar nutrientes, se va a liberar glucosa, aminoácidos y ácidos grasos antidoulante sanguíneo, va a haber acumulación de cetonas, pero puede revertirse con insulina. La tendencia aumenta globalmente con niños pequeños y en países con baja prevalencia previa. Por ejemplo, en Finlandia se triplicó su incidencia desde el 53 de 12 a más de 40, y se cree que factores ambientales pues también explican este incremento. En la diabetes autoinmune latente del adulto va a ser una forma de diabetes inmunolítica tardía en adultos y va a tener presentación inicial imprecisa, pueden conservar función beta de páncreas inicialmente y evitarse tos, y va a progresar hasta necesitar insulina. Y con los pacientes con diabetes del tipo 1 pues tienen mayor riesgo de heredar esta enfermedad, pero con del 3 al 5% de riesgo, del 3 al 6. Y factores ambientales pues sí tienen mucho que ver, porque se ha demostrado que en familiares a veces pues no van a presentar esta enfermedad, entonces van a aumentar el riesgo para la diabetes, que van a incluir como virus o sustancias como toxinas. En su fisiopatología pues va a ser una enfermedad metabólica crónica pues por hiperglucemia persistente, secundaria a 2 alteraciones principales, a la resistencia a la insulina y a la disfunción progresiva de células beta pancreáticas. En la resistencia a la insulina pues va a ser una disminución en capacidad de tejidos periféricos, principalmente hígado, músculo esquelético y tejido adiposo, para que responda adecuadamente. En el hígado la insulina falla en suprimir producción de hepática y glucosa, lo que va a producir hiperglucemia ayónica. En el músculo hay menor captación de glucosa postprandial, y en el tejido adiposo va a disminuir la inhibición de la lipólisis, lo que va a aumentar los ácidos grasos libres. Y pues el rol del tejido adiposo y adipocinas pues va a hacer que en exceso el tejido adiposo visceral no va a almacenar grasa tampoco, sino que va a funcionar como órgano bloque, porque va a secretar adipocinas como leptina, adiponectina, cistina, etc. Y en la obesidad y estado proinflamatorio crónico evaporado. Y este entorno pues, inflamatorio va a perpetuar la existencia de la insulina y va a contribuir también al daño celular. Y en el tipo 2, cuando hay disfunción de células beta pancreáticas, pues el páncreas va a compensar la resistencia con aumento de la secreción y se va a producir una disfunción progresiva de estas células. También va a haber glucotoxicidad y hipotoxicidad, y van a deteriorar aún más la función beta. Y pues también el estrés oxidativo y la inflamación, pues como les dije, van a ayudar más al daño celular. Otros mecanismos involucrados, pues el riñón va a tener mayor absorción de glucosa en vez de transportadores SGLUT2. En el tracto gastrointestinal se va a alterar la secreción de incretinas, en el sistema nervioso central va a disminuir la regulación de la apetito y saciedad. Y con el síndrome metabólico y su relación con esta, pues va a ser un conjunto de alteraciones que tienen como obesidad, hipertensión, hipertrigliceridemia, bajo acetilglucoprotein, hiperglucemia en ayuno. Pues aquí está más una tabla que demuestra todo lo que ya les dije, pues efectos primarios en señalización insulínica, secundarios otros trastornos endógenos como Cushing,
primaria, feocromocitoma, tocarabonoma. Secundarios a trastornos, pues obesidad visceral, estrés, hiperglucemia, a estados fisiológicos normales, pubertad, embarazo, inanición, secundarios a medicamentos, glucocorticoides, ácido nitrotínico, diuréticos de diácesis. Siguiendo ya con la diabetes gestacional que mencionamos en el tipo 3, pues por primera vez durante el embarazo, usualmente en el segundo es diagnosticado por primera vez durante el embarazo, durante el segundo o tercer trimestre, en una mujer que no tenía diagnóstico de diabetes. En su juicio de patología, pues la placenta va a producir hormonas diabetogénicas, tanto como placentaria, progesterona, cortisol, y va a generar resistencia fisiológica a la insulina, y va a producir hiperglucemia. Y pues si la producción de insulina es insuficiente, pues va a producir diabetes gestacional. Pues el diagnóstico va a ser con alteraciones de glucosa en ayuno, con ausencia de síntomas, y pues se va a recomendar prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos entre la semana 24-28, en ayuno más de 92 miligramos por decilitro, una hora después, mayor a 180 y 2 horas después, mayor a 150. Los riesgos pues ya de defecto pues van a ser macrosomía fetal, parto traumático, hipoglucemia neonatal y riesgo de diabetes tipo 2 posterior para tanto la madre como para el hijo. Aquí la neta es mucho texto, o sea, esos que son tipos específicos de diabetes, pero ya son defectos genéticos. Hablando de generalidades, pues de MODY, que es Maturity Onset Diabetes Autoimmune, o sea, inicio de la madurez en el adulto joven. Y se los tienen que saber porque cuando hagan el examen del SMART vienen, sí se los preguntan. Los seis que bueno, Sí, se los preguntan. hay como 9. Casualmente. Pues va a ser un tipo de diabetes monogénica autosómica dominante. Va a iniciar entre los 25 años y va a ser un defecto primario, va a tener disminución de secreción de insulina, inclusive con glucosa, no se va a asociar ni a obesidad ni a resistencia a insulina y no requiere tratamiento con insulina. Representa menos del 5% de casos en Europa y Norteamérica. Pues empezando por el 1, que es el asociado al factor nuclear de 4.4 va a ser rara, va a ser estudiada en la familia de Estados Unidos, va a haber disminución progresiva de células beta y alta frecuencia de complicaciones microvasculares y puede requerir insulina con el tiempo. Siguiendo con el 2, que es glucosinasa de cromosoma 7, que pues sabemos que glucosinasa interviene en la glucólisis, pues va a controlar el paso limitante de glucólisis y disminuye sensibilidad de células beta a la glucosa y va a producir hiperglucemia leve. Va a cruzar benigno con escasas complicaciones, no requiere insulina generalmente y está en homocigotos y va a producir diabetes permanente. Con mutaciones activadoras de esto, pues puede producir también hipoglucemia. En el 3, pues va a ser más común en poblaciones europeas, va a causar con pérdida de función beta y este sí puede requerir insulina. Va a tener alta respuesta a sulfonilureas, alta tasa de complicaciones vasculares y va junto con el 1, pues va a regular genes glucokinasa y otros test para la función beta del páncreas. En el 4, que está ligado al cromosoma 13, pues va a regular la transcripción del gen insulina y glucokinasa. En el de los cigotos, pues va a tener diabetes leve con inicio promedio a los 35 años y en los cigotos agenesia pancreática. En el 5, pues se va a expresar en riñón, hígado, páncreas y sistema neurotributal, va a tener forma grave, progresiva, va a requerir insulina, está asociado a hipoplasia pancreática y anomalías renales y genitourinarias. En el 6, pues va a regular genes de insulina, información, mantenimiento de células beta y va a tener variantes similar a MODY4. Y otros genes MODY-variantes pues van a ser en poblaciones no europeas, menos 50% de casos explicados por genes clásicos. Hay otros genes implicados y no se identifican aún los genes causales. Aquí en esta tabla pues aparecen todos los que acabo de explicar, si quieren en mi lista. Continuando también con mutaciones en el gen de la insulina en los genes, pues van a generar insulina anómala que va a tener baja actividad biológica o mala unión al receptor. Algunas diabetes neonatal por estrés del retículo endoplasmático y apoptosis de las células beta. Va a causar similar a diabetes mellitus 1 con insulina deficiencia absoluta y cetosis. Y también hay mutaciones en canales de potasio sensibles a ATP. Canales no se cierran, no van a producir despolarización ni va a dar secreción. Va a causar diabetes neonatal permanente y algunos niños responden a sulfonilureas como uno de mencionar. También van a haber otros efectos genéticos en las células beta, pues van a ser menos comunes los autosómicos recesivos
hijos pueden causar diabetes neonatal. Hay mutaciones homocigóticas en genes MODY, como hiperglucemia grave desde el nacimiento, para requerir insulina, agenesia pancreática o insuficiencia exógena y diabetes. Otros factores de transmisión afectados pues, son PTFR1A, agenesia pancreática, más atrofia cerebelosa, neurogén 3, deficiencia endocrinal, más diabetes infantil. Otros síndromes relacionados con vesícula son Welcott-Harrison, otros sea con diabetes neonatal, displasia ósea y retraso del crecimiento, también por retraso del crecimiento intrauterino, y síndrome de Wolfram, que va a ser diabetes insípida, mellitus, atrofia óptica y sordera. Y otros síndromes como anemia megaloblástica sensible a tiamina, pues va a ser una mutación en el transportador de tiamina, va a incluir desorden neurosensorial y anemia, va a responder a tiamina, pero pues eventualmente va a requerir insulina. Y mutaciones en ADN mitocondrial, pues va a ser herencia materna exclusivamente, va a ser diabetes con pérdida auditiva y en algunos casos miopatía, encefalopatía, cirrosis láctica y episodios cíclicos. Pues siguiendo ya con tendencia a cetosis, pues va a tener inicio en jóvenes, pero o sea, inicialmente se identificó en jóvenes afroestadounidenses en la ciudad de Nueva York. Van a debutar con cetoacidosis diabética y deficiencia total de insulina, van a entrar en remisión sin necesidad de esta y van a tener requeridas frecuentes de diabetes con tendencia a cetosis y va a tener evolución a diabetes insulina deficiente. Datos inmunológicos, pues no va a haber anticuerpos, no va a haber asociación con la leucocitario humano, tipo 1A, no va a haber herencia, pero es frecuente y historia familiar, pero no es menteriana. Factor de transcripción clave en el desarrollo de células beta, pues va a ser solo en individuos de ascendencia africana occidental, implica riesgo de tendencia a la cetosis, y todos los homozigotos para ese gen pues van a presentar tendencia a la cetosis. Otras variantes pues son detectadas en MODY 9, como en Tailandia, y van a ser diabetes temprana en Japón. Siguiendo con la diabetes neonatal transitoria, pues va a ser un diagnóstico antes de los 6 meses de edad y va a afectar a menos de uno por cada 200.000 nacimientos vivos. Va a tener bajo peso al nacer, retraso en el crecimiento intrauterino, hiperglicemia, baja insulina y peptidosa. Transitoria menos del 50% de los casos, va a remitir ante los 18 meses con posible recaída. Causas genéticas, isodisomía uniparental, identificación paterna, mutaciones en el SG, aumento de expresión de SAC y nivel de proliferación de células beta. Y en la permanente pues va a tener mutaciones causales en estos genes, mutación en genes de insulina, apoptosis rápida de las células beta, factores de transcripción y de proteccionismo, resistencia insulínica externa. Otros síndromes pues tienen etiología desconocida, pero en estudio mediante secuenciación genómica rápida. Y siguiendo ahora con provocadas por enfermedades del páncreas exócrino, pues sabemos que cualquier daño difuso del páncreas pues, puede causar diabetes, más común en personas con predisposición al tipo 2. Va a tener afectación conjunta de las células alfa. Si hay menos glucagón, hay menos necesidad de insulina exógena. Causas adquiridas, pancreatitis, traumatismos, infecciones, carcinomas, pancreatomías, fibrosis más cálculos pancreáticos frecuentes en regiones tropicales, dolor abdominal y irritabilidad y calcificación visceral. Endocrinopatías, pues hay hormonas que pueden inducir diabetes, como el crecimiento de la acromegalia, glucocorticoides en síndrome de Cushing, catecolaminas en pseudocristoma, tiroidea en tirotoxicosis, glucagón en glucagonoma, somatostatina en somatostatinoma. Y mecanismos, pues hay menor sensibilidad a la insulina, menos en el somatostatinoma, menos secreción de insulina en catecolaminas y somatostatinas. Y características, pues va a aparecer en individuos con secreción deficiente de insulina y va a haber hiperglucemia reversible al exceso hormonal. Por fármacos o químicos, pues hay principales inhibidores de secreción de insulina como tiazidas, fenitoína, ciclosporina, bloqueadores adrenérgicos y calciantagonistas. Resistencia a la insulina, pues glucocorticoides, anticonceptivos orales, tiazina, inhibidores de proteasa, o sea, los antivirales, y antipsicóticos atípicos, destrucción de células beta, pues la pentamidina, y casos especiales, pues el interferón beta puede inducir diabetes autoinmune y antipsicóticos atípicos, pues
aumento de peso y resistencia a la insulina y posible deficiencia de las células beta. También los beta bloqueadores de primera, segunda y tercera generación, los agonistas alfa-adrenérgicos y pues, la toxina más común que es el etanol, pues causa pancreatitis alcohólica crónica y va a haber pérdida de células beta. Va a haber infecciones que también provocan diabetes, como la congénita, que va a tener muy alta asociación frecuentemente con antígeno depositario humano y marcadores inmunes típicos de diabetes tipo 1. Otros virus asociados, citomegalovírus, adenovirus o virus de parotelitis, pueden inducir diabetes por daño directo a células beta o por mecanismos autoinmunes. Y otros síndromes genéticos asociados, pues va a ser síndrome de Down, de Klinefelter, de Turner, ataxia de Friedreich, corea de Huntington, porfiria, distrofias musculares y otros con obesidad extrema, pues Lawrence Moon, Bardet Biedl y Prader-Willi. Y puede resultar pues en combinación de resistencia a insulina y disfunción de células. Bueno, ahora hablando sobre las características clínicas, vamos a hablar sobre las manifestaciones tempranas, como por ejemplo la poliuria, diuresis osmótica por hiperglucemia. También podemos hablar sobre la polidipsia, sed secundaria a hiperosmolaridad. También pérdida de peso con apetito normal o aumentado, inicial pérdida de aguda de glucógeno y grasa y progresiva catabolismo muscular, visión borrosa, efectos osmóticos en cristalino y retina, debilidad y mareo postural, también persistencias como neuropatía reversible inducida a hiperglucemia y cetoacidosis, como la estatus anorexia, vómitos, deshidratación. Ahora, hallazgos físicos variables según la severidad. Podemos ver que la conciencia altera si hay hidratación adecuada. También signos clásicos de cetoacidosis como aliento cetónico o olor a fruta, respiraciones profundas y rápidas, deshidratación evidente. También otros signos asociados a insulino o deficiencia crónica, emaciación muscular y pérdida de grasa subcutánea, hepatomegalia y indica kilomicronemia por triglicéridos mayor a 2000 miligramos por decilitro. Inicio usualmente insidioso, podemos ver que frecuente diagnóstico incidencial por glucosuria o hiperglucemia en análisis de rutina. ¿Ya me cambiaste ya la 2? ¿Mande? ¿Ya me cambiaste la 2? Bueno, sí. A ver, regrésate a la 1. Ok. ¿Cuál es la característica de la tipo 1? Pues hay pues, signos clásicos de cetoacidosis y otros No, signos. no, o sea, ¿cuál es el origen de la tipo 1? O la causa, o la definición de tipo 1. ¿Eh? Esa es una de sus etiologías, pero ¿cuál es la definición? La característica, o sea, para definición operacional, pues. Digo, porque me están hablando de generalidades de todas, ¿no? Para yo poder diferenciar a la 1 de la 2 por definición operacional, porque clínicamente me parecen el mismo cuadro. Ahí la tienes, ¿no? Acabas de verificar. No, dale la otra, hacia atrás. No, dale una adelante, otra adelante, otra. Ahí. Entonces, bueno, esta no, a ver, vete para atrás. Otra. Es que lo dijiste desde el principio. Sí, ya vamos a la última. Sí, pero es que tiene que hacer énfasis porque me está hablando de la 1. ¿Cuál es la diferencia en la definición operacional entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? A ver, ¿quién me lo dice? Según yo es porque
¿Cuál es la tipo 1? Autoinmune, la cual es un proceso que se llama insulínica. Pero no es que sea, o sea, sí es autoinmune, pero ese es uno de sus etiologías. Es la ausencia de la producción de la insulina. En la diabetes tipo 1 no hay insulina, hay ausencia de la producción de la insulina. Causas, puede ser inmunológica, puede ser autoinmune, la que gusten y manden, pero es ausencia de la producción de la insulina. Ahora, la 2, ¿cuál es su característica? ¿Cuál es su definición? La 2 es la resistencia a la insulina. Y eso quiero que les quede muy claro, porque cuando entremos a fisiopatología de la diabetes tipo 1 y tipo 2, la fisiopatología es completamente diferente. La tipo 1 y la tipo 2 comparten el mismo cuadro clínico, ¿sí? Nada más que por definición operacional, la diabetes tipo 1 es hasta los 35 años y a partir de los 36, 40 hacia adelante se considera diabetes tipo 2. Si tienes 48 años, no es diabetes tipo 1, es diabetes tipo 2. ¿Sí? Entonces, esa, también cuando los que me van a hablar de esas dos patologías, tienen que ser muy puntualizado la definición operacional, los factores de riesgo y toda la etiología y la epidemiología, que es bien importante para poder diferenciar, porque el cuadro clínico es parecido. ¿Sí? O sea, si tu paciente tiene 35 años y su cuadro clínico es polidipsia, polifagia, poliuria, diabetes. Ahora, ¿es tipo 1 o es tipo 2? Entonces ahí es donde entra que sepan la definición operacional, dónde van a poner a ese paciente, porque el tratamiento es diferente. ¿Sí? Luego, ¿dónde te quedaste? Bueno, pues la tipo 2, inicio usualmente insidioso, pues frecuencia diagnóstico incidental por glucosuria, o hiperglucemia en análisis de rutina, como en mujeres, como ya lo había dicho, prurito generalizado, también en hombres, erupción pruriginosa e infecciones cutáneas crónicas frecuentes. Algunos se diagnostican solo tras complicaciones como retinopatía, como visión borrosa y neuropatía periférica, dolor, infección del pie. En deficiencia insulínica más grave son síntomas clásicos como poliuria, polidipsia, visión borrosa, parestesias, fatiga o consumir bebidas azucaradas agrava la hiperglucemia. Pues, características físicas de la tipo 2, o sea, muchos pacientes son obesos o con sobrepeso, distribución centrípeta de grasa, como acumulación en el abdomen, pecho, cuello, cara, mayor riesgo de circunferencia de cintura de 102 centímetros en hombres y mayor de 88 centímetros en mujeres. Grasa visceral también es igual a resistencia a la insulina. Entonces, fíjense, si su paciente tiene 45 años y tiene un índice de circunferencia mayor de 102, porque es hombre, aparte tiene los datos que ahorita me vas a mencionar, entre otros signos, su paciente es prácticamente sospechoso de diabetes mellitus tipo 2. Ahora, si el niño tiene 15 años, pero igual tiene una circunferencia de cintura mayor de 102, tiene los otros signos que ahorita me vas a mencionar, su paciente es sospechoso de diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? Porque ustedes van a ver niños de 15, 18 años, 20, con obesidad, con los datos que tienes aquí, y es una sospecha de diabetes mellitus tipo 1. Luego, bueno, otros signos frecuentes es acantosis níricas, que es piel engrosada, e hiperpigmentación en axilas, cuellos y ingles, hipertensión arterial, lipemia retiniana, en dislipidemia familiar no controlada, también candidiasis genital en mujeres y hombres, es un síntoma temprano o caso avanzado no diagnosticado como
neuropatía periférica o retinopatía, como hiperglucémico, hiperosmolar, el síndrome de Kussmaul o letargia, hipotensión, deshidratación o estado comatoso. Ahora vamos a hablar sobre análisis de laboratorio de la diabetes mellitus, que vamos pues, a ver glucosa, cuerpos cetónicos en orina, hemoglobina glucosilada, insulina, péptido C, hormonas relacionadas, perfil lipídico, que pues en el perfil lipídico podemos ver colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, importante para el riesgo cardiovascular asociado. Pues hormonas relacionadas, pues está el glucagón, la hormona del crecimiento, entre otras, en casos específicos. Y pues insulina y glucosa, como anteriormente lo digo, pues están útiles en casos seleccionados para la evaluación de la función beta. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la glucosúrica. Traes los criterios diagnósticos por medio de la ADA. ¿Cuáles son los que la ADA maneja 2024-2025? Que son criterios generales para las dos temas. ¿No revisaron el que les mandé, verdad? No, que no. ¿Eh? No lo mandó ni lo revisó. Entonces yo se los mandé a los jefes del grupo desde la semana pasada. Lo que entiendo es, doctora, como lo que Sí. entiendo es como está pasando el día de hoy y todo lo que ha No, pasado te en lo el día de mandé, momento. te lo mandé. Si no fue antes, pero sí te lo mandé, que te voy a decir cuándo, aquí está. Ahorita les mandé muchos para diabetes, para tipo 1 y tipo 2. Aquí está, resumen de la ADA. Es más, fue ayer. Aquí está, resumen de la ADA a las 10:46 de la mañana. Ellos tenían que haberlo revisado porque de aquí sale la definición operacional y salen los criterios diagnósticos. Ok, luego, no se preocupen, los que hablen de diabetes tipo 1 no van a tener que hablar. Luego, Bueno, refleja glucemia pasada, no actual, formación de orina previa. También muestra de primera micción, no representa el estado actual de glucosa en sangre, micción doble mejora la precisión, pero tiene dificultades prácticas. También autocontrol con glucosa capilar ha sustituido esta prueba en la mayoría de los pacientes. Método común, pues son tiras reactivas como glucosa oxidasa, también sensibles a mayor de 100 miligramos por decilitro, falsos negativos posibles por ácido ascórbico, ácido salicílico y alcaptonuria, afectadas por aire, humedad y calor. Siguiendo con glucosuria, pues vamos a hablar sobre glucosuria no diabética y otros azúcares en orina. La glucosuria no diabética, pues aquí entra el síndrome de Fanconi, pérdida renal de múltiples productos, glucosuria renal familiar por mutación en SGLT2 o la absorción, que es la absorción proximal, embarazo que pasa la filtración aumentada, más glucosuria en hasta 50% post primer trimestre. Hablando sobre otros azúcares en orina, está la lactosuria, que en embarazos avanzados por lactancia se encuentra errores químicos, o sea que es la expresión de fructosa, galactosa o pentosis, y el diagnóstico diferencial pues es al usar tiras específicas para glucosa. ya que estás hablando de glucosuria, ¿cuál es el umbral de la glucosa? A nivel renal. No digo, ya estaba hablando de glucosuria, ahora vamos a hablar del umbral de la glucosa. ¿Por qué tengo glucosa en la orina? Y a partir de dónde, de cuánto valor ya tengo y qué significa tener glucosa en la orina. Bueno, Primero, ¿cuál es el umbral? mande. Primero, ¿cuál es el umbral de la glucosa en la orina? ¿Cuál es el riñón? Según yo, tiene que estar mayor de 240 No. Es mucho ahí. o 180. No, pues es eliminación. No, es que no recuerdo bien, pero Esa era una parte fundamental. creo que sí es 180. De 180 a 200. Ese es el umbral de la glucosa. Ahora,
¿Qué significa? ¿Por qué me interesa a mí saber ese umbral de la glucosa? Porque ¿cómo lo voy a interpretar en mi paciente? Porque la secreta de glucosa de sangre está saliendo en la vida del paciente. Sí, pero ¿eso qué significa? Pues que hay mucha glucosa. Exacto, entonces, cuando tu paciente te llega con glucosa en orina, glucosuria, ya para empezar, ya estás hablando que el umbral de la glucosa fue sobrepasado. Mínimo ese paciente maneja cifras de glucosa arriba de 180. 2. Ya estás hablando que esto no es de ayer o antier, es un proceso crónico. A veces así nos damos cuenta que el paciente es diabético en un examen general de orina. Porque no tiene ningún otro síntoma más que de repente trae glucosa de 200, 300 de marca o incontable, o 3 cruces, 10 cruces, y ya pues, el paciente anda mal. Por ende, luego mandamos a hacer la siguiente prueba, que es la que prácticamente nos confirma o nos descarta si es diabético nuestro paciente. Con este ya puede ser un hallazgo y lo sospecho. Y el umbral de la glucosa es arriba de 180 a 200. Y es lo que significa que mi paciente tiene cifras de glucosa altas. Y no por un día ni dos, porque si ahorita van y se dan un comidón de reyes, pues sí, va a salir alta la glucosa, pero si les sacan la glucosa pasado mañana ya van a salir normal. Luego, Bueno, ahora pasando con microalbuminuria y proteinuria. La detección actual pues, puede ser por métodos sensibles como cromatografía líquida de alta resolución e inmunoensayo. Permite detectar la albúmina en microgramos. Limitación de orina pues, de 24 horas puede ser inconveniente y variable, influida por postura, dieta y ejercicio. Método periférico, preferido, relación albúmina-creatinina en muestras de orina puede ser menor de 30 microgramos por miligramo, que eso es normal, de 30 a 300, esto es microalbuminuria, y de mayor a 300, esto es macroalbuminuria. Entonces, tiras efectivas detectan proteínas, que está de mayor de 10 a 20 miligramos por decilitro, y resultado positivo más realizar pruebas específicas. Diagnóstico y seguimiento, muestra aislada es suficiente, no suele requerirse una orina de 24 horas, como es en la detección actual, que pues limitación de orina de 24. solo te entendiste esto, lo que dijiste al menos. Luego, Glucosa en sangre venosa, recolección de muestras, tubos con fluoruro de sodio, oxalato de potasio para inhibir la glucólisis, mantener en hielo y separar el plasma menor a 60 minutos, antes de 60 minutos, ventajas del plasma en suero, no depende de hemocrito, valores de 10 a 15% más altos que sangre entera, ideal para análisis automatizados. Métodos de medición en laboratorio, enzimáticos, que puede ser glucosa oxidada, exocinasa, son los más usados, condensación, que es el menos seguro, y reducción inespecífico y obsoleto. Ahora, valores de referencia puede ser normal, de 70 a 100 miligramos por decilitro, glucemia alterada de 100 a 125, y diabetes puede ser mayor a 126 miligramos por decilitro, pues esto es en ayunos. Ahora, hablando sobre la tolerancia normal en glucosa, pues glucosa plasmática en ayuno es menor a 100, 2 horas después de la carga de glucosa, 2 horas después de comer, menor, entre 100 a 140. Y, ahora glucosa capilar, utilidad, fundamental en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y control domiciliario. Glucómetro, podemos usar métodos de glucosa oxidasa, exocinasas, también podemos usar marcas comunes, limitaciones del automonitoreo, requiere codificación adecuada de tiras según el modelo, variaciones de hematocrito a ver
glucosa puede ser menor de 60 miligramos por decilitro o mayor de 160 miligramos por decilitro. La precisión pues, depende de la educación del paciente, calibración del dispositivo y condiciones del glucosa. Ahora, monitoreo continuo de glucosa. ¿Qué es? O sea, ¿qué es el monitoreo continuo de glucosa? Pues son sistemas que miden la glucosa en líquido intersticial cada pocos minutos. Fabricante, pues el Medtronic, Minimed, y pues biosensor, es un biosensor subcutáneo con duración de 3 a 7 días. Las funcionalidades, valores de tiempo real y flechas de tendencia, alteran programables por hipo e hiperglucemia. ¿Vale? Calibración necesaria con glucosa capilar y útil para evaluar el impacto en comidas y ejercicio. Es importante que pueden ser los niveles individuales, no son los más relevantes, pero se prioriza la dirección y velocidad del cambio glucémico. Pues, aquí se prioriza la dirección y la velocidad del cambio glucémico pues, al evaluar el impacto más que nada cuando se hacen comidas o cuando hace ejercicio. La determinación de cetonas en orinas y sangre. Cuerpos cetónicos principales, como puede ser la beta-hidroxibutyrato, más común en cetocidosis diabética, y acetoacetato y acetona. Detección en la orina en el plasma, nitrocrucial de sodio más color morado indica la presencia de usado en acetes, keto y astix. No detecta. ¿Quién te hizo la diapositiva y que no tuviste la delicadeza de ponerte a estudiarla? ¿Quién te hizo la diapositiva y que no te pusiste a leerla antes de presentarla? No, es que estoy nervioso, espérenme. Ay, Dios. Luego. Y me dice. Solo porque es sábado te estoy escuchando, ¿no? Si fuera lunes o viernes te diría que no, que ya está ahí. Pero es sábado, ¿no? Todos hicimos el esfuerzo de estar aquí y vamos a hacer el esfuerzo de escuchar. La hemoglobina glucosilada, la definición glucosilada de hemoglobina, principalmente. ¿Cuánto es lo normal de la hemoglobina glucosilada? ¿Cuál va a ser el valor normal? Para decir que mi paciente no tiene diabetes. ¿No lo traes? Me estoy hablando de los criterios diagnósticos. Te digo, ¿quién te hizo la diapositiva? Que no te la explicó. No, pues espérenme, Para empezar, no está ahí. Uno. No está ahí. Si la vas a buscar ahí, no está. Y ya no es ese que dice ahí menos de 5, ya no es. Pues por eso, yo no me estoy preguntando, pues. Sí, pero yo quiero que me lo digan la diapositiva bien. ¿Y lo traes? Un paciente encontrado es con 7. Claro, anda, que sigue platicando mentiras. Bueno, pues la importancia clínica refiere el control glucémico promedio de las últimas 8 a 12 semanas, hablando de métodos de medición, electroforesis, cromatografía de intercambio catiónico y afinidad al boronato inmunitario. Esa importancia clínica que me estás leyendo ahí, que dice, refleja el control glucémico promedio de las últimas 8 a 12 semanas. ¿Qué significa? ¿Cómo lo voy a interpretar con mi paciente? Pues, o sea, refleja todo el control, o sea, de que la glucosa no se ha comportado conforme vas, pues, cuando comes, cuando haces ejercicio en las últimas 8 semanas, o sea, sobre Muchas todo veces el paciente miente cuando. No, es la primera vez que llegó, no lo conoces. Tú sospechas que es diabético, le mandas a determinar una hemoglobina glucosilada, te dio hemoglobina glucosilada de 10,
¿Qué significa? Sí, pero ¿qué significa con respecto a lo que me estás diciendo su importancia clínica? ¿Qué voy a interpretar? Yo creo que hay bastante cantidad de glucosa en las células. ¿No? ¿Alguien más? Según la hemoglobina glicosilada es la glucosa que se encuentra en el eritrocito. Así que pues podríamos conocer la tendencia en la vida media del eritrocito, que es 120 días. Ajá. ¿Y eso qué significa Pues, en mi ¿cómo- paciente? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el silencio de ese lado? ¿Cómo estuvo el valor promedio de glucosa en esos 120 días, que es la vida del eritrocito? Ajá. Ahora ya, sí. ¿Qué significa? ¿Cuál es la importancia en mi paciente? ¿Cómo le voy a explicar eso en palabras coloquiales? Pues cómo estuvo en los últimos 3 meses. Ajá. Le vas a decir que tu paciente es diabético desde hace probablemente mínimo 3 meses o más. Porque la determinación de la hemoglobina glucosilada efectivamente es la vida media del eritrocito, que es lo que la glucosa lo está marcando. Que en 3 meses ese paciente estuvo por arriba de 200. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia. Ahora, la otra importancia es lo que tú decías, que el paciente no va a engañarte. El paciente puede llegar y decirte, me porté bien, doctor, mi glucosa central 90. Miren, perfecto. Ayer fui y madrugué a hacer mis estudios. Ajá. Pero él no sabe que le pediste la hemoglobina glucosilada y es el siguiente estudio que tú lees y te sale de 10. Sí, señor. Pero usted se tomó la pastilla, yo creo, anoche, o se puso la insulina en la noche para irse después a hacer sus estudios. Por eso salió anormal. Pero este estudio me está diciendo que usted tiene 3 meses descontrolado, porque ya es diabético. O sea, ya usted desde hace 3 meses nunca se controló. Ahora, ¿qué importancia tiene? Tú le tienes que hacer énfasis que con las glucosas en orina presentes está sobrepasando el umbral. No le vas a decir eso, ¿verdad? Que el umbral de la glucosa, pero que sí le vas a decir que entre más alta salga su hemoglobina glucosilada por mucho tiempo, va a terminar en una de las complicaciones más frecuentes. Nefropatía, ¿qué más? Retinopatía, ¿qué otra? Neuritis, polineuritis, todo eso es una forma en que tú el paciente, ahorita actualmente el diabético estudiado que tiene pues, mínimo la prepa, tiene la carrera técnica, ya te entiende la importancia de la hemoglobina glucosilada, ya te maneja y te dice, doctor, es salir con hemoglobina por debajo de 7, bien contento de llegar contigo porque él se cuidó durante 3 meses. Entonces, eso se trata, porque es el trabajo de ustedes. Ustedes son médicos, bueno, ustedes son estudiantes, pero en un tiempo no muy lejano van a ser médicos pasantes de servicio social. Y tu población vas a aplicar esto, vas a detectar las diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, las vas a recibir en muy mal control, las tienes que controlar y tienes que adaptar todo esto, lo tienen que aterrizar. Por eso es importante que ustedes sepan manejar estas guías, cómo se usan y que se actualizan cada cierto tiempo. Esto es 2024-2025. Para cuando ustedes sean pasantes, estamos hablando que va a ser 2028. Entonces, ya ahí tú vas a decir, la guía actual 2028 a lo mejor va a estar mucho mejor, más sofisticada. Ahora, ¿qué es lo que hace la ADA? Mejorar los criterios. ¿Y qué hizo con respecto a la 2023? Cuando me ponga la diapositiva donde vienen los criterios de diagnóstico de la ADA, ahí se los voy a explicar. La siguiente. De 3 a 4 meses, menor de 7, pues indica mejor todo. Ya sé quién hizo las diapositivas. Ya supe. Pues, siguiendo con fructosamina, pues va a hacer fruto de glucosilación enzimática y va a reflejar el control glucémico de últimas 2 a 3 semanas. Va a ser útil cuando hemoglobina glicosilada no es confiable, como en hemoglobinopatías, y va a ser ideal para evaluar el control glucémico en embarazos recientes. Eso es una alternativa, realmente no la usamos, ¿no? O sea, no es algo que yo lo tengo en el laboratorio y lo mando a determinar. No, es que no. Pues valores normales. Probable en Europa, si lo estén haciendo. Sí, En Estados Unidos probablemente también, pero aquí en México muy lejana
utilidad. Saber que existe, saber que es una alternativa, lo deben de saber, estamos obligados. Que no se haga en México, que no lo tengamos en México, no significa que debamos ignorarlo. Pues valores normales, 200 a 285 kilómetros por litro, con alguna y va a llegar a 5 por decilitro. Pues va a dar ejemplos aproximados: 317 indica glucosidad de 7%, 375 de 8% y de 435 a 9%. Pues es como dice la doctora, pues ese tratamiento tiene ciertos cambios, pero pues la glicosidad va a ser el método preferido. Y es el que la haga. A final de cuentas, nos tenemos que basar en guías internacionales. Es válido que tú agarres la guía práctica clínica o que agarren la guía del NIMS, sí, y es lo que debemos de hacer. Pero a veces nuestras guías no están actualizadas como las internacionales, entonces pues tú en tu nota médica tú pones que bajo la guía de la norma oficial, bajo la guía de guía práctica clínica 2015, te basas, pero al mismo tiempo te actualizas o tomas en cuenta los criterios de la AGA 2025. Y son notas, ese tipo de cosas las tienen que poner en sus notas. O sea, son notas, cuando sean residentes es lo que van a hacer, aprender a aplicar esta utilidad de las guías en la vida práctica. Luego. Y siguiendo con prueba de tolerancia de glucosa oral, pues vamos a ver que glucosa en ayunas pues va a ser menos de 126 miligramos o glicosidad de 6.5, pero se sospecha de diabetes. Ejemplo, una mujer con parto previo de un bebé mayor a 4.1 kilogramos. Pues tiene preparación previa, dieta de 150 a 200 gramos de carbohidratos al día durante 3 días, ayunas de la medianoche antes del examen, no fumar, tomar café, té, alcohol, hacer ejercicio durante la prueba. En adultos son 75 gramos de glucosa en 300 mililitros de agua en menos de 5 minutos. En niños de 1.5 gramos de glucosa por kilogramo de peso. Y se va a medir glucosa en ayunas y a las 2 horas. Diagnóstico de diabetes, pues va a ser glucosa en ayunas mayor a 125 miligramos y a 2 horas mayor o igual a 200 miligramos. Normal, pues en ayunas va a ser menos de 100 y a 2 horas menos de 140. En intolerancia a la glucosa, como de diabetes, a 2 horas va a ser entre 140 y casi 200. Puede tener falsos positivos por desnutrición, sedentarismo prolongado, infecciones, estrés y medicamentos como diuréticos o glucocorticoides. Con concentraciones de insulina e insensibilidad, pues la insulina en ayunas normal va a ser 5 a 20 microgramos, microunidades por mililitro, y va a tener respuesta en la prueba de tolerancia de glucosa oral con pico de 50 a 130 a la hora y menos de 30 a las 2 horas. Uso clínico pues va a ser limitado y se va a usar principalmente en investigación para evaluar la resistencia a la insulina, y aquí están las fórmulas para evaluar la sensibilidad. Valor más alto pues va a indicar mayor resistencia a insulina y índice de sensibilidad a insulina o de manto diagnoso pues va a indicar valor más bajo pues mayor resistencia a este. Por último pues lipoproteínas en diabetes. En diabetes 1 pues va a ser control moderante deficiente, va a ser ligera elevación de low density de lipoproteína y triglicéridos y pocos cambios en proteínas de alta densidad. Va a tener mejora del control glucémico y va a normalizar lipoproteínas. En el tipo 2 pues va a ser dislipidemia típica de síndrome de resistencia a la insulina, con triglicéridos de 300 a 400 miligramos y colesterol de alta densidad de menos de 30. De baja densidad, pequeñas, densas idénticas con colesterol libre y de mayor densidad, pues va a tener mayor riesgo de enfermedad microvascular. Pues aquí vemos un tubo de ensayo con una que supongo yo no es ni de 300, ni de 400, ni de 500, ni 600, como arriba de 1000. Y el tratamiento pues va a ser dieta, ejercicio, control glucémico y frecuentemente se va a requerir farmacoterapia. Y ya es todo. Muchas gracias.